Bueno, en el programa de ayer intenté abordar ese tema en una editorial que me dio la sensación de que quedé un poco corta, porque uno a veces intenta hacerlo a un ritmo más llevadero, por decirlo de alguna manera, y no siempre funciona, porque los medios, así como también las redes sociales, te imponen un ritmo que te obliga de cierta manera a simplificar las cuestiones que en realidad requieren un tiempo, ¿no? Requieren un tiempo de análisis, de elaboración y bueno, en la realidad es que cuando se trata de fenómenos como el que voy a hablar hoy, que quise hablar ayer, que combina religión, política y poder, digamos que la simplificación muchas veces termina no entendiéndose o de cierta manera ocultando, ¿no?, lo que es más importante. Y por eso yo creo que es necesario detenerse y analizar con mayor profundidad un punto que muchas veces se suele evitar, por lo menos la discusión en profundidad. Muy bien, el Estado de Israel. El Estado de Israel no puede comprenderse únicamente como un actor político moderno, ¿sí? Y por eso, para entender su lógica de acción, es necesario que observemos el entramado de ideas que lo rodean y que, con el paso del tiempo, se han convertido de cierta manera en parte de su legitimación ideológica. Entonces, en este entramado aparece una afirmación que para mi punto de vista es central, ¿no?, que es la idea de que Israel representa al pueblo elegido por Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta expresión? Y esta noción, que proviene del relato bíblico del antiguo Israel, se proyecta sobre un Estado creado en el siglo XX, una construcción política contemporánea, nacida en un contexto histórico muy específico. Y por eso la cuestión central es que esta operación se produce una superposición entre dos realidades muy diferentes. Por un lado está el pueblo israelita de la tradición bíblica, un concepto religioso y cultural que sí pertenece al terreno de la fe. Y por el otro está el Estado de Israel, ¿sí?, el Estado de Israel moderno, que surge en 1948 como resultado de procesos políticos, coloniales y geopolíticos propios de la época. Aún así, en buena parte del discurso sionista, ambas dimensiones se presentan como una continuidad natural. Y esta identificación es la que permite dotar al proyecto político de una legitimidad que trasciende la discusión racional. Obviamente entendiendo por racional la visión laica que prima acá en Occidente, ¿no? Y lo coloca en un plano casi sagrado. Y yo creo que esto es particularmente significativo si se observa el origen del propio sionismo. Muchos de sus fundadores no eran religiosos. Por ejemplo, Theodor Herzl y gran parte del liderazgo sionista inicial se movían en un horizonte secular, ¿sí?, influido por el nacionalismo europeo del siglo XIX. Y el proyecto que impulsaban no era una restauración religiosa, sino la creación de un Estado para los judíos. No es lo mismo. Y con el tiempo, ese discurso religioso fue incorporándose con una creciente intensidad, ¿no?, hasta convertirse en uno de los pilares simbólicos que justifican la existencia y la expansión del Estado. Entonces, la apelación al pueblo elegido introduce un elemento problemático, si se quiere, desde el punto de vista político. Porque si un pueblo se consigue a sí mismo como depositario de una elección divina, la relación con el resto de las naciones deja de ser una relación entre iguales, porque ellos tienen una designación divina. Entonces se instala ahí una jerarquía implícita, ¿no?
Y en esta lógica, la expansión territorial, la supremacía militar o la misma imposición política puede presentarse no como decisiones estratégicas que podemos discutir, sino como parte de un destino histórico o incluso espiritual, ¿sí? Y en Medio Oriente, donde múltiples pueblos conviven sobre territorios cargados de historia y de religión, por supuesto que esta idea produce grandes tensiones, ¿no? Porque la región está marcada por identidades religiosas fuertes, también por memorias históricas conflictivas y disputas territoriales que remontan décadas. Cuando un Estado articula su legitimidad en torno a una narrativa de elección divina, la posibilidad de construir un orden político basado en derechos equivalentes se vuelve difícil, casi imposible. La disputa deja de ser solamente territorial o estratégica y pasa a tener una dimensión simbólica que la vuelve mucho más rígida. Entonces, a esta dinámica se suma un fenómeno externo que ha tenido un peso bastante creciente en la política internacional, que es el apoyo del cristianismo sionista, particularmente en Estados Unidos. Porque dentro de ciertos sectores evangélicos existe la convicción de que el retorno del pueblo judío a la tierra de Israel forma parte de una secuencia profética que precede, ¿no?, a los acontecimientos finales de la historia cristiana. Y según esta interpretación, la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén y la consolidación de Israel en la región serían los pasos necesarios para el cumplimiento de estas profecías. Estrictamente hablando, esta visión no surge del judaísmo, sino de una lectura específica del cristianismo evangélico, ¿sí? Bueno, pero su impacto político es considerable porque millones de creyentes en Estados Unidos la consideran una verdad religiosa y la trasladan al terreno de la política exterior. Y el resultado es una alianza un tanto paradójica, ¿no? Un proyecto nacional judío respaldado por sectores cristianos que ven en este proyecto un elemento necesario para el cumplimiento de su propia escatología. Entonces, cuando esta convergencia entre religión y política se proyecta sobre la política internacional, las consecuencias se amplifican un montón. Y las decisiones de guerras, las alianzas militares o las sanciones económicas dejan de explicarse únicamente por cálculos estratégicos y comienzan a justificar también en términos ideológicos o religiosos. Entonces, en este contexto aparece un fenómeno local que merece que lo observemos, ¿no?, con mucho cuidado. Y yo estoy hablando, ustedes que nos siguen ya saben, del actual presidente argentino, Javier Milei, que ha expresado en infinidades de ocasiones su adhesión a las posiciones que se alinean con el sionismo político. Y lo particular de esta postura es que no se presenta desde la tradición católica que históricamente ha marcado la identidad cultural del país, sino desde una identificación personal con el judaísmo y con ciertas lecturas religiosas que vinculan la política contemporánea con interpretaciones bíblicas. Entonces, la cuestión no es religiosa en sí misma. La Argentina es un país plural y cada dirigente tiene derecho a profesar la fe que considere. Bueno, dicho esto, el problema aparece cuando esta convicción personal se traduce en decisiones políticas, en decisiones de política exterior que compromete al país en conflictos lejanos a nosotros. Declarar a Irán como enemigo estratégico, yo creo que no es un gesto simbólico que uno debe despreciar.
implica posicionar a la Argentina dentro de una confrontación internacional que responde a dinámicas geopolíticas muy complejas y que extiende ampliamente los intereses directos del país. Y la mayor parte de la sociedad argentina ve estos movimientos, pero me da la sensación de que no termina de comprender del todo el trasfondo ideológico que los impulsa. Si observamos los debates públicos, hablamos de alianzas, de seguridad internacional, de lucha contra el terrorismo, pero rara vez se discute el componente doctrinario que subyace a ciertas decisiones. Entonces, en este contexto, la política exterior se percibe como una sucesión de gestos diplomáticos, ¿no? En realidad puede estar respondiendo a visiones del mundo profundamente arraigadas. Entonces, la combinación entre religión, identidad nacional, poder político, ha sido una fuerza histórica poderosísima. A lo largo de los siglos ha servido para movilizar a los pueblos, para justificar las conquistas y también para sostener los proyectos de dominación. Y cuando estas narrativas se trasladan al mundo contemporáneo sin un análisis crítico, por supuesto que corren el riesgo de convertirse en herramientas de legitimación para decisiones que afectan a millones y millones de personas. Y lo que nos termina demostrando, de cierta manera, es que el lenguaje religioso puede ser utilizado para sostener proyectos políticos y esta utilización tiene consecuencias concretas en la política internacional. Y para mí, ignorar esta dimensión religiosa, solo contribuye a mantener el debate en un nivel absolutamente superficial. La cuestión de fondo es mucho más amplia que un conflicto específico, que una alianza circunstancial. Yo creo que se trata de cierta manera de observar, ¿no?, cómo determinadas ideas se transforman en estructuras de poder. Y cómo estas estructuras terminan influyendo en las decisiones de los estados. Cuando se actúa de mala fe, la tergiversación, ¿no?, de las ideas religiosas puede convertirse en un argumento político y el análisis perder el equilibrio. Entonces, entender este proceso, yo creo que es el primer paso para discutir con mayor claridad qué intereses realmente están en juego y qué lugar ocupan los países que, como la Argentina, pueden terminar arrastrados a disputas que no nacen de sus propias necesidades ni de su propio proyecto nacional. Así que bueno, muchas gracias. Espero que hayan podido comprender mejor lo que quise decir ayer y que podamos seguir debatiendo esos temas, ¿no? Y dando a la religión el lugar realmente que le corresponde, porque muchas veces hay sectores que nos hacen entender lo que más les conviene y no la realidad.